Pues tengo un recuerdo, aunque hace muchos años, lo cierto es que tengo un recuerdo muy cercano, muy palpable, porque me lo recuerdan casi todos los años. Fue un partido muy especial yo creo que para el Mónaco en general, para los aficionados, para el club, pero para mí en particular, ¿no? Porque claro, era jugar contra el Real Madrid, yo estaba cedido precisamente por el Real Madrid, y nadie pensaba que en aquel momento el Mónaco, ni yo en particular, pues pudiésemos eliminar al Real Madrid. Las casualidades que tiene el fútbol, que todo se dio francamente bien para nosotros. Yo pude hacer un gol en la ida y después ese gol en la vuelta. Y la verdad es que sirvieron para eliminar al Real Madrid, al todopoderoso Real Madrid. Era yo creo que en ese momento uno de los mejores equipos de Europa, o mucha gente lo veía como el posible campeón de Europa ese año. Y nosotros hicimos historia para Mónaco, y yo creo que personalmente para todos, ¿no? Fue una manera de reivindicarse un poco los jugadores, de ponerse en el panorama, muchos de ellos en el panorama mundial. Creo que fue un año fantástico, y ese partido fue especial por eso, ¿no? Por eliminar a los Galácticos en aquel entonces. Bueno, yo sabía que eran muy complicados, sabía que el Madrid es complicado que no marque gol en cualquier partido, como así fue también en Mónaco, ¿no? Pero es cierto que cuando terminó el partido en Madrid, yo recuerdo que hablando con Eduard Cissé, hablando con él, le decía algo como... Porque él estaba un poco negativo, como, es que es muy difícil. Y yo le dije, oye, el segundo gol, el 4-2, nos da la posibilidad de ir a Mónaco, y si ellos no tienen un buen partido, o sea, la eliminatoria está abierta. Porque nosotros habíamos demostrado durante la temporada, tanto en Liga como en Champions, que éramos un equipo muy fuerte en casa, ¿no? Entonces yo pensaba, joder, ese gol nos puede dar la posibilidad, si ganamos 2-0, si somos capaces de hacer un buen partido, y el Madrid no. O sea, yo tenía la sensación de que podía ser, sabiendo que era muy difícil, pero que podían tener un mal día y nosotros tener un buen día, y al final así fue. Yo la viví con mucha ilusión, porque yo salí del Madrid porque sabía que iba a ser una temporada muy difícil para mí. Busqué varias opciones en Europa, equipos que me ofreciesen lo que me ofrecía el Madrid en ese momento, que era competir en la liga doméstica y poder jugar Champions. Entonces, cuando ya había empezado la temporada, yo estaba jugando, estaba en la plantilla del Madrid, ya había empezado la temporada y no había ninguna cosa que me llamase la atención, ninguna oferta interesante en cuanto a eso, a posibilidades de disputar todo y poder hacer un buen año, ¿no? Y justo fue la llamada del Mónaco, se había lesionado Shabani Nonda, y cuando me llamaron, pues lo vi clarísimo. Creía que Mónaco era el sitio ideal. Me ofrecía muchas cosas, aparte de pelear por la liga francesa, poder jugar minutos, que yo quería jugar ese año, jugar Champions, que tampoco imaginaba que el recorrido iba a ser tan grande, tan largo, pero sí que, bueno, el grupo que nos tocó al principio, pues yo pensaba que podíamos hacer algo interesante. Después ya octavos, cuartos y semifinal, ahí ya no pensaba, pero el grupo sí que pensaba que podíamos poder clasificarnos, ¿no? Y así fue. Y la verdad es que me encontré un grupo muy bueno en lo personal, en lo profesional. Veía que eran grandísimos jugadores también, muchos de ellos que iban a explotar en un futuro cercano, pero bueno, yo me veía que de estar en el Madrid a la sombra de jugadores como Zidane, Figo, Beckham, Roberto Carlos, Ronaldo, Raúl, veía que ahí podía tener un papel principal, ¿no? Y desde el principio Deschamps me dejó claro que tenía que ser una de las piezas básicas de ese equipo. Yo creo que fue poco a poco, es que nosotros no teníamos... Lo bueno de ese año yo creo que fue que éramos un equipo muy ambicioso, que salíamos a todos los partidos a ganar, con la esta de decir, bueno, podemos ganarle a cualquiera, también podemos perder contra cualquiera, pero no nos poníamos un objetivo a largo plazo. Nuestro objetivo siempre era el siguiente partido, ¿no? Yo recuerdo que en octavos de final contra el Lokomotiv perdimos 2-1 en casa del Lokomotiv, allí en Moscú, y estuvimos a punto de que aquel partido, el primer tiempo, nos podían haber hecho 3-4 goles. O sea que nuestra ambición era un paso a paso y ir viendo lo que podíamos dar después del grupo, ¿no? Es verdad que el grupo se nos dio muy bien, hicimos muy buenos partidos, y ahí vimos la posibilidad real de
bueno, no de llegar a la final, porque eso no lo pensábamos, ni siquiera a la semifinal, pero sí de hacer partidos interesantes, ¿no? Y cuando nos tocó el Lokomotiv en octavos era como, bueno, es un equipo que podemos jugarle de tú a tú y así se demostró. Más allá de octavos yo sabía que era muy muy complicado, ¿no? Porque ya venían los equipos poderosos de Europa y nosotros no estábamos entre esos equipos, ¿no? Nosotros éramos un equipo que jugaba bien, pero que no éramos muy conocidos en Europa a nivel individual y a nivel colectivo, y la gente pensaba que, bueno, que en el partido del Madrid íbamos a quedar eliminados. Bueno, yo no sé si el mejor equipo, pero el que más llamó la atención seguramente que sí. Si hablas con los jugadores del Oporto te dirán que el mejor equipo fueron ellos, ¿no? Y hicieron una gran Champions y encima en la final fue una final incontestable. Nosotros no tuvimos oportunidad, igual que en otras eliminatorias siempre estuvimos en poder salir, poder ganar, poder perder. En esta final no tuvimos ninguna opción. Yo creo que no es que fuésemos el mejor equipo de Europa. Había equipos más completos que nosotros, por ejemplo el Madrid era un equipo bastante más completo, con jugadores mucho más reconocidos a nivel mundial, mucho más experimentados, habían demostrado habían ganado muchos títulos. Nosotros teníamos jugadores muy jóvenes, otros veteranos, pero que a nivel mundial tampoco éramos muy reconocidos todos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es mucho decir que éramos el mejor equipo de Europa, pero sí es cierto que fuimos el equipo que más llamó la atención. O sea, si hablas con todo el mundo de esa época, recuerdan al Mónaco como un equipo muy competitivo, un equipo muy ambicioso y creado fue un equipo como eso, jugadores experimentados, otros jóvenes, jugadores que estaban a punto de romper y de dar su mejor versión, como así fue Ebra, por ejemplo, Schillaci, Roten, Juli, Dado Perso. Son jugadores que ese año dieron un salto muy importante en su carrera y ficharon por equipos importantes de Europa. Ha sido y es alguien muy importante en mi carrera profesional. Hasta el momento que lo conocí, había conocido muchos entrenadores, pero nunca había tenido un vínculo tan profesional y personal con un entrenador que pudiese contarle cualquier cosa, ya no solo del aspecto profesional, sino en el aspecto personal, y eso me sirvió mucho, ¿no? Como te he dicho antes, desde el principio él me demostró su confianza. Es más, yo tenía idea clara de que yo era delantero centro, de que no me podía mover de esa posición, y él poco a poco me fue metiendo en la cabeza con su forma de hablar. Él hablaba perfecto el español, con su mentalidad, con su ambición, me fue metiendo que yo tenía que ser el 10 del equipo, ya no solo por el número que llevaba en la espalda, sino por esa posición que estaba un poco huérfana en el equipo, ¿no? Necesitábamos como una especie de enganche entre el centro del campo y la delantera, y él quería que yo jugase en esa posición, y él me hizo ver que sí, que yo tenía las condiciones perfectas cuando yo pensaba que no, que yo solo era número 9, que yo tenía que estar dentro del área, que yo era un rematador, y él me convenció y me moldeó ese año también para jugar en esa posición. A los 3-4 partidos de jugar en esa posición me di cuenta de que ya no solo por la confianza que él demostraba en mí, sino porque yo me encontraba muy a gusto en esa posición. Entonces, pues, alguien muy importante porque cuando tú conectas con alguien se ve rápidamente, ¿no? Y yo desde la segunda semana que estaba allí en Mónaco veía que él se preocupaba por todo, por cómo me iba la vida en lo personal, cómo estaba mi familia, todo. Esos pequeños detalles hacen que un jugador al final también dentro del campo dé su mejor versión, ¿no? Y yo es que en ese momento me fui del Madrid porque sabía que estaba en mi mejor momento, ¿no? Entonces necesitaba jugar y necesitaba demostrar que no me equivocaba, que estaba para hacer grandes cosas, y bueno, ese año fue fantástico. Tenemos un grupo de WhatsApp donde están leyendas de Mónaco. Hay varias generaciones, varios años. Tengo el contacto personal pues, con Lucas Bernardí, por ejemplo, con los argentinos que hablábamos español. Yo en aquel entonces, ahora hablo un poquito de francés, muy poco. He ido perdiendo bastante, y en aquella época pues tenía una muy buena relación con Hugo Ibarra, con el negro,
con Lucas Bernardí, con Cissé, que también hablaba español, evidentemente de Sam, que también hablaba español, pero bueno, el grupo era bastante majo en el sentido de que todos eran muy buenas personas. Yo recuerdo aquel año como un año muy bueno en lo profesional, pero me sorprendió para bien el grupo que tenía, el ambiente que había en el día a día, ¿no? Y eso hace también que al final los equipos, yo que he estado en grandes equipos y he vivido de todo, grandes vestuarios y otros no tan grandes, pues sé que eso al final hace también la diferencia, ¿no? En el terreno de juego. Pues el gol más importante, seguramente, y no se me va a olvidar nunca, fue el que le hice al Chelsea en Stamford Bridge, que fue el empate a 2, y fue íbamos perdiendo 2-1, sí, y ese gol nos dio la tranquilidad, porque nos tenían que hacer, me parece que eran 3 goles tenían que hacer para ganarnos, y era la semifinal de Champions. O sea, yo cuando hice ese gol pensé, por favor, que pase el tiempo rápido, porque es que estamos en la final de Champions. El Mónaco está en la final de Champions. La gente no pensaba, o sea, todos pensaban que era el Real Madrid, el Milan, el Chelsea, y al final somos nosotros. O sea, que ese gol es el más importante, seguro. No sé, el que mejor me sentí fue, curiosamente, en la Copa de Francia contra el Lyon. Hice un hat-trick ese día, pero el primero de ellos había marcado Giovanni Elber, el primero, y antes del descanso, pues 10 segundos antes de que pitase el final, el descanso, marqué un gol. El rival que tenía detrás era Edmilson, un brasileño que era buenísimo y que ahora tengo buen trato con él, me llevo muy bien con él, y fue un control hacia la derecha, le pegué desde fuera al área, pero o sea, me dio mucha alegría, sobre todo porque era contra el Lyon, era la Copa de Francia, y después ese partido lo recuerdo porque tengo el vídeo arriba, y hice un hat-trick, que fue mi primer hat-trick con el Mónaco. Creada por la princesa. Anda, qué chula, me encanta. Pues eso del número 10 es desde... Yo siempre... Mi número fetiche siempre ha sido el 9, hasta que llegué a Mónaco. Cuando llegué a Mónaco había varios números, además yo llegué ya con la temporada empezada y había varios números libres, y uno de ellos, curiosamente, era el 10, evidentemente, a quien no le gusta llevar el 10. Lo que pasa es que sí es verdad, yo he conocido en mi profesión a muchos jugadores que no les gusta llevar un número importante de responsabilidad, ¿no? Y el número 10 es verdad que si lo llevas es como algo... La gente se fija en quién lleva el 10, en quién lleva el 9. Y yo ese año, como de Sanz me hizo creer que yo podía ser número 10, pues la llevaba y la portaba muy a gusto. La verdad es que me sentí súper a gusto con ella. Y a partir de ahí, cuando iba a la selección española, en vez de pedir el 9, como ya era veterano, y en la selección española puedes elegir número en función de tu veteranía, pues me pedía el número 10, y tengo un montón de camisetas de la selección española con el número 10 a partir de este número. Cuando fui al Liverpool también intenté coger el 10, pero estaba cogido, y cogí el 19, que es la mezcla del 10 y del 9. O sea, siempre con la cosa de llevar el número 10 y el 9. Pero este le tengo un cariño muy especial. Este fue mi número... yo creo que mi mejor temporada, puede decirse. He tenido muy buenas temporadas, evidentemente, y he ganado muchísimos títulos con otras camisetas, pero esta fue muy especial. Yo la tengo un cariño demasiado especial, sí. Fue algo muy especial para mí porque es algo importante también para el profesional. Al final la gente ve la televisión, ve al futbolista y piensa que es él solo y nada más, ¿no? Y alrededor de un futbolista, y más a esas edades, ¿no? Yo tenía 26, 27 años. Tu mujer, tus hijos, si tienes una familia, una estabilidad, pues necesitas que ellos también estén a gusto donde tú estás, y lo que decían, ¿no? Los pequeños detalles que hay alrededor del profesional hacen que después puedas rendir a mayor nivel. Entonces, para mí Mónaco me propició muchas cosas, una buena estabilidad familiar, es una ciudad espectacular para vivir, todo lo que es la Costa Azul, teníamos al lado Italia. Los días libres podíamos estar a 10-15 minutos, que todo era sitios muy agradables, y la verdad es que le tengo un gran cariño a Mónaco desde entonces. He ido, no con mucha asiduidad, pero vivir lo que es vivir allí fue fantástico, muy bonito. Me gusta seguir a todos los ex equipos. Yo empecé en Albacete, Zaragoza, luego Real Madrid.
en todos los equipos en los que he estado me gusta saber cómo les va el día a día, cómo les va la competición, qué es lo que están haciendo, los jugadores que van, los jugadores que fichan. Sí, intento hacerlo y es verdad que estoy mucho más metido en lo que es la Liga Española porque trabajo en medios de comunicación aquí, pero sí es verdad que cuando termina el fin de semana, pues lo primero que hago es meterme en YouTube y ver a lo mejor el partido, los goles del Mónaco, qué tal van en la clasificación, que este año parece que la cosa está peleada arriba y ojalá y vaya muy bien, pero sí, me gusta tener conciencia de lo que va ocurriendo. No sé lo que ocurre tampoco dentro del club, porque ya mucha de la gente que trabajaba allí ha ido saliendo, pero sí, me gusta ver el día a día, sobre todo los partidos y los resultados. Pues es eso, al final cuando uno deja el fútbol tiene tantas opciones dentro del fútbol que a mí me apetecía mucho entrenar. De hecho tengo el título, el UEFA Pro, para poder entrenar. Es verdad que es un mundo muy complejo y muy complicado y es difícil ponerte a una altura importante, pero después hay muchos caminos, ¿no? Tenía ganas de conocer lo que eran los medios de comunicación, me llamaba mucho la atención lo que eran los medios. Cuando eres jugador ves a los medios de comunicación pero no sabes realmente cómo funcionan, entonces ahora que he tenido oportunidad, pues trabajo en radio, trabajo en televisión, viajo con ellos y es un mundo también muy interesante. El mayor trabajo que tengo ahora pues probablemente sea embajador de la Liga. Estamos viajando ahora mucho menos con esto de la pandemia, del COVID-19, pero he viajado muchísimo por todo el mundo, sobre todo la parte de Asia, la India, China, Corea, Japón. Todos estos países los tengo trillados de tanto viaje y bueno, eso es lo que me mantiene ahora un poquito dentro del mundo del fútbol. Pero me gustaría volver a retomar lo que es el entrenamiento o el día a día, no estar en un club, en el día a día, en la formación también me gusta mucho. O sea, bueno, hay varias opciones, todavía me considero joven y todavía hay mucho camino por delante.